Hola, ¿qué tal, traders y emprendedores? Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes, muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad, la cual me está permitiendo para compartir con ustedes. Bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como ya saben, cada día es necesario entender y ir comprendiendo en lo que nos vamos enfocando aún más, porque esto nos lleva a una experiencia mayor en donde ya realmente llega un momento en que yo puedo hablar con tranquilidad, con experiencia y con claridad sobre cualquier tema que voy explicando a lo largo del tiempo. Ok, hay que tener en cuenta que primero que todo, a la hora de entrar a trabajar en un broker, es necesario que hayamos experimentado la opción de cómo operar en este, analizar, comprender de qué manera yo posible o viablemente podría hacerlo. Entonces hoy vamos a hablar de cómo sería mi inicio como trader a la hora de operar. ¿Cuál debería ser la manera más correcta como para yo empezar a trabajar fundamentalmente en un broker? Entonces digamos que en estos momentos elegimos el broker de IQ Ocean, ¿correcto? Entonces aquí elegimos este broker para operar. Al abrir este broker por primera vez, entonces nosotros vamos a ver diferentes formas y métodos de operar cosas quizás extrañas en su momento, y son cosas que de igual manera nosotros vamos a ir comprendiendo de poquito a poco y vamos a ir adaptándonos al medio de cómo hacer, cómo operar, qué entender, qué analizar, que observar a la hora de estar operando. Normalmente me pasa, Manuel, es que a la hora de que yo meto una entrada no funciona igual que a ti, el tiempo no me aparece ese tiempo que a ti te aparece, nada es igual, acá veo que aparecen unos números como algo que en realidad fuera o aparenta ser muy diferente a aquello que tú estás haciendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificarnos primero que todo en opciones binarias. Entonces si se fijan, aquí me encuentro en Forex, ¿cierto? Entonces lo que debemos de hacer es, uno, analizar los diferentes primero pares de divisas, y dos, en dónde me encuentro. Si ustedes se fijan, cuando yo le doy aquí a este signo más, para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo, cuando yo le doy aquí, automáticamente se me arrojan las diferentes opciones. Entonces si se fijan y pueden ustedes evidenciar o analizar, aquí aparecen varios nombres: acciones, criptos, materias primas, fondos. Ahora, normalmente, si ustedes se fijan, bajo mi entrenamiento, yo trabajo directamente en las opciones. Entonces, opciones, que opciones binarias, perfecto. Entonces yo automáticamente debo de elegir este. Entonces yo elijo opciones, y cuando abro opciones se me arrojan dos opciones más. Entonces una de estas es binarias y la otra es digitales. Ahora, entender que estas dos son muy diferentes, muy distintas, pero se trabajan iguales. Pero muy diferentes y muy distintas ¿en qué? En un solo concepto. En el concepto de que una aplica la entrada en cero para cuando finaliza en el mismo punto que yo la tome. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo mi entrada, en binarias, si yo tomo mi entrada en binarias y esa entrada por algún motivo llega a finalizar en el mismo punto, esta entrada va a finalizar directamente en cero. Pero si la tomo en binarias, pero si yo la llego a tomar en digitales, perdón, si la tomo en binarias, va a finalizar en cero. Pero si la tomo en digitales, me va a aparecer en negativo. ¿Esto qué quiere decir? Voy a colocarle la N para que haya una diferencia. Entonces, cero significa que ni gano ni pierdo. Cuando aparece el número cero, cuando yo meto una entrada, ni gano ni pierdo. O sea, el broker me devuelve lo que invertí. Pero cuando aparece en negativo, o sea que aparece en rojo el saldo, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo fallé
mi entrada. Entonces eso hay que aprenderlo a analizar, binarias y digitales. Ahora, si nos posicionamos en estas dos, vamos a ver cómo digitales paga un poco más. Digitales está pagando el 92% y binarias está pagando el 88%. ¿Esto qué quiere decir? Que por esa pequeña diferencia digitales paga un poco más, pero en pocas palabras no se dejen llevar por esos puntos de más, operen en binarias. Perfecto. Ok, otra cosa que deben de analizar es el tipo de gráfico. Ahora aquí, si ustedes se fijan, hay un gráfico de líneas. Ahora a mí me gusta, en especial a mí, tú también vas a elegir el que te guste. Si a ti te gusta el de líneas, lo puedes hacer con el de líneas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Uno, te vas a quedar en binarias y vas a elegir un par de divisas de ahí. ¿Por qué? Porque si se fijan, este par todavía se encuentra en Forex y yo voy a quedarme en binarias, ¿cierto? Voy a eliminar este de aquí para que no hayan confusiones. Ok, adicional a eso, yo también debo de mirar este gráfico y a mí me gusta. Le vamos a dar a esta opción, por si de pronto alguien no la ve, le vamos a dar a esta opción de aquí y vamos a observar qué tipo de gráfico tenemos. Ya vemos evidencialmente que tenemos el gráfico de líneas, pero yo lo voy a cambiar al gráfico de velas, aquí donde dice velas, la segunda opción. Entonces le doy un clic aquí y automáticamente todo cambia. Ahora también es necesario que me vaya a la temporalidad, que voy a trabajar esta gráfica. Entonces, si ustedes se fijan, está a 5 segundos, dice 5 y la letra S, significa 5 segundos. ¿Qué tengo que hacer? Automáticamente elegir el que yo desee. Entonces le voy a dar a un minuto. Normalmente esto aquí les viene marcado. Ustedes lo van a desmarcar. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes tranquilamente ustedes puedan observar y ampliar sin ningún problema. Miren, si yo amplío esto aquí, esto nuevamente lo marco, no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Mire que está a un minuto y no cambia. Y no cambia. La pregunta es ¿por qué? Porque yo únicamente marqué la opción de un minuto y le desmarqué esto. Perfecto. Pero si yo le marco esto, ahorita ustedes pueden notar cómo esto va a cambiar definitivamente. Miren, cada vez que yo reduzco, amplío, esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque yo desmarqué esa opción. Entonces es necesario que automáticamente desmarquemos esta opción. Ahora, por otro lado, ya al haber hecho esto, es necesario ubicarme aquí a un minuto. Y por otro lado, es necesario de empezar a ensayar mis entradas. Entonces yo tengo una cuenta demo y una cuenta real. La cuenta demo es cuando el saldo está anaranjado y la cuenta real es cuando el saldo está en verde. Entonces yo voy a iniciar primero que todo practicando en una cuenta demo. Hay que tratar en lo posible a tener una práctica clara. Normalmente pasa con traders que meten una entrada de 1000, 2000, de 1, de 10. Déjenme decirles que no importa el valor con el que ustedes metan esa entrada. Si la ganan de 1000 es lo mismo como si la ganaran de 1. Si la pierden de 10.000 es lo mismo como si la perdieran de $1. No pasa nada, ni ganan ni pierden nada. Ahí se están engañando ustedes mismos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es que si yo tengo una entrada a $10.000 en cuenta demo y gané esa entrada, eso no quiere decir que wow, qué poco que me gané. No tiene nada que ver. Lo único que tú tienes que entender es que en realidad ahí no está pasando nada. Simplemente lo que estás haciendo es práctica. Estás practicando. ¿Qué es lo que tú tienes que analizar? ¿Cómo realmente yo metí mi entrada? Entonces vas a tener dos posiciones, arriba, abajo. Únicamente hay que partir de estas dos opciones. Ahora, ¿qué hay que entender? Uno, a la hora de una práctica, ya sea en cuenta demo o en cuenta real, cualquier cosa puede pasar.
Entonces yo no puedo decir que porque ya yo me gano de vez en cuando 5 oportunidades, ya eso significa que ya aquí también me tengo que ganar 5. Entonces digamos que yo aquí voy a esperar un punto de entrada, vamos a ver si lo da. Muy bien, entonces ya yo aquí opero. Eso no quiere decir que mi punto de entrada realmente obligatoriamente se tiene que ganar. Yo tengo que partir mentalmente de que esta entrada se puede ganar a como se puede perder. Ahora, deben de haber unas razones claras del por qué tú estás haciendo X o Y entrada hacia abajo o hacia arriba. En este caso, yo operé hacia abajo. La pregunta va a ser, ¿por qué yo operé hacia abajo? Ok, es necesario comprender que siempre debe haber una razón lógica por la cual nosotros como traders intentemos tomar nuestras entradas. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar, digamos, un punto en específico y claro de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, si se fijan, yo entré aquí hacia abajo porque hay un patrón estrella. Un patrón estrella que me está indicando una vela de indecisión, una vela que baja para confirmarme el patrón, una vela anterior que está por debajo de la vela de indecisión y opero esta siguiente vela con un excelente punto de entrada, teniendo en cuenta que mi punto de entrada debe ser arriba del inicio de la vela. O sea, tener un fundamento claro a la hora de tú tomar una entrada. Eso te va a ayudar a obtener un conocimiento rápido. No es sentarme y hundir el clic. Entonces, en ocasiones ni siquiera hay traders que ni siquiera analizan el tiempo. Ejemplo, esta vela aquí no está en tiempo para operarse. Entonces, hunden el clic, ejemplo. Eso es simplemente un ejemplo. Y podemos evidenciar como acá dice 1M. E inclusive, ¿eso qué quiere decir? Que yo ni siquiera tuve la molestia de ponerme a pensar cómo es el tema del tiempo a la hora de tomar una entrada. ¿Qué pasó? Yo tomé mi entrada y la tomé en esta vela anterior y va a finalizar en esta. De pronto van a decir, Manuel, pero qué de buena, la vas ganando. Bueno, en realidad eso no tiene nada que ver. En realidad lo que yo estoy es explicándoles el por qué es importante analizar el tiempo. ¿Por qué? Porque mi entrada va a finalizar en 2 velas y no era el hecho. ¿Correcto? No era el hecho de que finalizara en 2. ¿Por qué? Porque yo debo de concientizarme de qué es el tiempo a la hora de estar operando. Ahora, ¿qué tenemos que analizar? ¿Qué tenemos que observar? Uno es qué está haciendo el precio, el por qué voy a operar. Ahorita si se fijan, aquí hay un reloj que me está marcando un tiempo en específico. ¿Qué quiere decir? Que a lo que marque 30 va a iniciar una vela. Observamos, marcó 30 y acaba de iniciar una vela. Según teoría, aquí me muestra y me dice tiempo de compra. Miren, pueden leer, dice tiempo de compra. Entonces yo voy aquí a congelar la pantalla para que alcancen a leer tiempo de compra. Muy bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo 10 segundos para yo meter una operación. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se acaba este tiempo. Cuando este tiempo se acaba, ya cambia todo y dice tiempo de compra aún. Pero ¿eso qué significa? Que en estos momentos, si yo meto una entrada, va a quedar en una siguiente vela a 2 minutos. Pero vamos a analizar de poquito a poco qué pasa cuando yo meto una entrada dentro de los primeros 30 segundos. Vamos a analizar. Observamos. Ok, muy bien. Ahorita sí, voy a irme aquí únicamente como ejemplo a favor de tendencia. Listo. Ahora, en realidad no quiero que se enfoquen en el por qué metí la entrada hacia abajo, de pronto únicamente en la continuidad. Ok, pero en realidad lo que les quiero explicar es el tiempo. Nuevamente, vamos a observar. Mire, le quedan 9 segundos y dice tiempo de compra. Vamos a ver qué pasa cuando se finalizan estos 3 segundos. 2, 1 y dice tiempo de expiración. ¿Qué significa? Que mi entrada va a finalizar en 22, 21, 20, 19 segundos y de acuerdo a cómo queda esta entrada, de acuerdo a cómo esté esta vela, cuando este tiempo finalice, es que yo voy a saber si gané
o perdí mi entrada. Por eso es importante tener en cuenta el tiempo de compra. Son los primeros 30 segundos de la vela que yo vaya a operar. ¿Eso qué quiere decir? Que esta vela, déjenme un momento por favor, eso quiere decir que esta vela en estos momentos está para operarse. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, voy a dejar que pase este tiempo, que pasen los primeros 30 segundos hasta llegar a 1, miren, 1 y inicia en 59, 2, 1 y inicia en 59. Nuevamente, voy a meter mi entrada. Ahorita voy a esperar un punto de entrada y voy a meter mi entrada aquí. Esperemos. Ok, está dando un buen impulso. Ok, voy a tomar mi entrada aquí. Listo, muy bien. Ahora, si se fijan nuevamente me dice 1M, o sea, entrada a 2 minutos. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué me da a entender? Eso lo que me da a entender es que aquí, en estos momentos, o precisamente en este momento, esta entrada me va a cerrar en esta vela. ¿Lo hice bien o lo hice mal? La verdad, lo hice mal. ¿Por qué? Porque yo estoy operando a velas de 1 minuto, no a 2 velas. En sí todas las velas están a 1 minuto, pero según el punto de entrada que tomé aquí, eso me quiere decir o me da a entender que yo operé a 2 velas. ¿De acuerdo a qué? Al tiempo. ¿De acuerdo al tiempo de qué? De tomar mi entrada a la hora de yo operar. ¿Correcto? Ahora una nueva opción y vamos a analizar realmente cómo finaliza esta entrada. Si se gana o se pierde, no importa. O sea, no quiero que se fijen en cómo va a finalizar. Quiero que se fijen en el tiempo realmente, porque eso es lo que realmente importa de este video. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que analizar? ¿Correcto? Seguimos observando. Ahora, el precio aquí, de igual manera, sigue mostrándome y sigue dándome las opciones para yo operar. Aquí ya no puedo operar. Espero que esta parte la hayan entendido y comprendido. Ok, por otro lado, aquí también tenemos las herramientas a la hora de estar operando. Aquí tenemos lo que son líneas de tendencia, líneas horizontales. Estas son las que yo por lo regular utilizo para operar. Entonces, ¿para qué utilizo yo estas líneas? Únicamente para marcar el precio en acción del precio. Únicamente para marcar el gráfico y trabajar lo que es la acción del precio. Entonces, a la hora de yo marcar estas líneas, yo puedo utilizar estas herramientas porque el broker me permite realmente utilizar este tipo de herramientas para operar. Ahora yo puedo utilizar de aquí la que yo desee. También puedo utilizar el Fibonacci, que también lo tiene. Puedo utilizar el Fibonacci según pues como yo quiera trazarlo y utilizarlo. El Fibonacci es una herramienta matemática que ustedes pueden ver en el curso. También está la explicación de cómo utilizar este. Para eso hay un curso gratuito. Ese curso gratuito me permite o me va a permitir empezar a operar o empezar a entender o a comprender qué es lo que sucede a la hora de estar operando, o como tener un entendimiento claro y clave a la hora de operar. No siendo más, espero que este video te haya gustado y te sirva, y desearte que tengas un excelente resto de día y hasta luego.